por qué es tan endiabladamente difícil encontrar una vaca roja. O sea, no es ir a una granja y decir, pues me llevo a la de pelaje castaño. Ya, ojalá fuera tan fácil. Biológica y logísticamente es casi un milagro estadístico conseguirla. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque cuando lees las fuentes te das cuenta de que la precisión que exigen roza lo imposible. O sea, las reglas son milimétricas. Para que nos hagamos una idea, es como intentar fabricar un microchip de ultimísima generación que requiere una sala blanca estéril perfecta, Sí. pero intentando hacerlo en medio del barro y el caos de una granja ganadera normal y corriente. Cualquier mota de polvo te arruina el chip, pues aquí cualquier mínimo error te arruina a la vaca. Fíjate que es una analogía muy buena. La sala estéril, en este caso, sería la halaja. La estricta ley judía basada en el libro de Números, concretamente en el capítulo 19. ¿Vale? El texto dicta que se necesita una novilla perfectamente roja, sin un solo defecto físico, que nunca haya llevado un yugo, es decir, que no haya trabajado jamás de los jamases, Ni un solo día. ni un segundo, y que tenga al menos 2 años de edad, o 3, según algunas interpretaciones rabínicas que son un poco más rigurosas. Pero, a ver, expliquemos un poco el mecanismo detrás de todo esto, porque la gente se estará preguntando para qué quieren a esta vaca exacta, porque en las fuentes queda clarísimo que esto no es un sacrificio normal. O sea, no la van a trocear y poner en un altar y ya está. En absoluto no tiene nada que ver, es un ritual de purificación único. La vaca se lleva fuera del recinto sagrado, allí sacrificada y se quema por completo. Entera. Entera. Piel, carne, sangre, absolutamente todo. Y luego sus cenizas se recogen con muchísimo cuidado y se mezclan con agua pura de manantial, madera de cedro, hisopo y lana teñida de rojo. Esta mezcla tan específica es, según la Torá, el único antídoto espiritual contra el Tameimet. El Tameimet, que es la impureza por contacto con la muerte, ¿verdad? Sí, eso es. En el judaísmo antiguo tocar un cadáver, pisar una tumba sin saberlo, o incluso estar bajo el mismo techo que un difunto. O sea, piénsalo, como en un hospital moderno. Madre mía, claro. Pues eso te transfiere el grado más alto de impureza ritual. No es una cuestión de higiene, no puedes simplemente ducharte y ya está. Ya, es espiritual. Claro. Si en las cenizas de la vaca roja no puedes purificarte de ninguna manera, y el problema actual es que si los sacerdotes están impuros, es literalmente ilegal para ellos, según su propia ley, pisar el monte del templo para realizar sacrificios, o lo que es más importante, para intentar reconstruir el tercer templo. O sea que la vaca roja es, literal, la llave maestra de todo este asunto. Sin vaca no hay cenizas. Sin cenizas no hay pureza. Y sin pureza no hay templo. Es un bloqueo teológico absoluto, vamos. Es un callejón sin salida teológico, sí. Y lo que a mí me dejó de piedra al revisar la historia es lo increíblemente rara que es esta llave. O sea, leí que el famoso sabio judío, Maimónides, documentó que desde la época de Moisés hasta la destrucción del segundo templo, allá por el año 70, a lo largo de milenios, solo se usaron 9 vacas rojas en total. 9 en toda la historia registrada. Es poquísimo. Pero lo fascinante de esto es que lo más importante no es el pasado, sino la advertencia profética que dejó el propio Maimónides. Ajá, cuéntame. Él escribió que la preparación de la 10ª vaca roja, la número 10, recaerá en el mismísimo rey Mesías. Por lo tanto, para el judaísmo ortodoxo actual, encontrar y preparar a esta 10ª vaca es sinónimo absoluto de activar la era mesiánica. Buf, claro. Con esa presión histórica y teológica encima, no me extraña que la búsqueda haya sido una carrera frenética. O sea, en 2022 las noticias se volvieron completamente locas porque resulta que aterrizaron en Israel 5 novillas rojas, importadas nada menos que desde Texas. Como lo oyes, desde Texas. Y ojo al dato, que esto es fuerte, criadas y financiadas por granjeros cristianos en Estados Unidos, que luego entraremos en eso. Pero claro, la naturaleza tiene sus propios planes, porque las fuentes confirman que para este año pasado, de esas 5 tejanas, solo quedaban 3 en la carrera. Sí, la biología es implacable. A las otras 2, de repente, les crecieron algunos pelos blancos o negros y quedaron automáticamente descalificadas, fuera. Lo cual ilustra perfectamente esa tensión constante entre la biología natural y el rigor extremo de la ley. O sea, no te sirve de nada que el animal nazca totalmente rojo. Ya. Tiene que mantener ese pelaje monocromático sin un solo rasguño durante más de 2 años. De hecho, el Instituto del Templo, bajo la supervisión de rabinos como Azaría Ariel, llegó a investigar un método loquísimo, la electrólisis con láser. Espera, frena un momento. Usar un láser de depilación en una vaca profética. O sea, ¿eso no es hacer trampa descarada? ¿No cuenta como manipulación humana del animal?
Pues, aunque no lo creas, generó un debate rabínico fascinante. A ver, la halajá prohíbe arrancar los pelos negros con pinzas, por ejemplo, porque eso se considera infligir una herida o un defecto al animal, ¿vale? Vale, lógico. Sin embargo, algunos argumentaron que quemar el folículo individual con un láser médico justo antes de que el pelo oscuro llegue a crecer podría no constituir una herida técnica según las definiciones antiguas de la ley. Me estalla la cabeza. Es literal la hipermodernidad intentando hacer un bypass a la biología para cumplir una ley de la edad de bronce. Es una locura, sí. Pero bueno, por lo visto lo del láser se quedó más en un debate teórico. Porque ahora toda la atención, el foco absoluto, está puesto en 3 becerras que han nacido en el propio Israel. Y la historia de estas 3 candidatas explica a la perfección por qué encontrar la dichosa aguja en el pajar es casi imposible. Ya te digo. Empecemos por la primera. La llaman Temima, una becerra de la región de Galilea. Un animal precioso, rojo impecable. Pero su carrera profética terminó a los pocos minutos de nacer por culpa de un error humano absurdo. Ay, sí. El caso de Temima es el ejemplo perfecto del choque entre la ganadería moderna industrial y la ley antigua. Resulta que nace en una granja lechera normal y corriente. Y claro, ¿qué hace un operario de granja hoy en día a los 5 minutos de que nazca un ternero? Pues va y le pone un crotal en la oreja, una etiqueta de plástico para el registro sanitario oficial. Y claro, al hacer eso le perfora el cartílago. Exacto, le hace un agujero. Cuando los inspectores del Instituto del Templo llegaron allí y vieron el crotal amarillo en la oreja, vamos, se les debió caer el alma a los pies. Imagínate la escena. Se lo quitaron inmediatamente, claro, pero el daño ya estaba hecho, el agujero estaba ahí. Y aquí es donde la halajá es implacable. La ley dice que un defecto físico, un mum, invalida por completo a la vaca. ¿Y sabes cómo medían un defecto en la antigüedad? Con semillas, ¿no? Eso es, usaban una medida agrícola muy específica. Si el agujero en el cartílago es más grande que una semilla de carsina, que es una especie de beza o arveja amarga, pues el animal está mutilado permanentemente. Y se acabó. ¡Qué barbaridad! Pero entiendo que aquí no es solo una cuestión puramente estética de tener un agujerito en la oreja, ¿verdad? Hay un trasfondo conceptual mucho más profundo sobre el yugo. Totalmente. Es algo simbólico. Al perforarle la oreja y registrarla con un número en la base de datos del gobierno, esa becerra fue asimilada dentro del sistema económico humano. Claro, se vuelve un producto. Exacto. Se convirtió en propiedad inventariada, en ganado de producción. Cumplió una función profana, comercial, lo que simbólicamente equivale a ponerle un yugo. Ya dejó de ser un animal apartado puramente y en exclusiva para lo sagrado. Y de un guisante te anula un milagro genético de millones de dólares. Literal. Vale, pues pasemos a la segunda candidata. Esta nace en los altos del Golán. Aquí, lógicamente, los ganaderos ya están sobre aviso, escarmentados y esconden todas las grapadoras de crotales bajo llave. Nadie le perfora la oreja. Bien, paso 1 superado. Pero entonces la biología les juega una mala pasada brutal. Una cosa rarísima que ni siquiera los sabios del Talmud antiguo supieron clasificar bien en su momento. La becerra del Golán presentó un enigma biológico y alágico sin precedentes. Resultó que fue un parto de gemelos. ¡Ah, amigo! Nació junto a un ternero macho. En el mundo bovino, esto provocó un fenómeno bastante curioso conocido como quimerismo. Cuando un macho y una hembra comparten el útero de la madre, los vasos sanguíneos de las placentas acaban fusionándose. Se mezclan. Eso es. Entonces las hormonas masculinas del hermano inundan el sistema de la hembra y alteran radicalmente su desarrollo. A esto en veterinaria se le llama free Martin. El resultado práctico es que la hembra, en más del 90% de los casos, nace completamente estéril y con el tracto reproductivo malformado internamente. ¡Ostras! Y claro, aquí viene el gran dilema rabínico. Porque la ley clásica, la que se escribió hace 2000 años, se basaba puramente en lo que el ojo humano podía ver a simple vista. Si un animal parecía perfecto por fuera, era apto y punto. Pero claro, ahora tienes a la ciencia moderna que te dice al oído, oye, que este animal está genéticamente defectuoso por dentro. ¿Cómo resuelven ese choque? Pues ese es exactamente el gran dolor de cabeza del Consejo Rabínico ahora mismo. Si la declaran oficialmente una ailonit, que es el término para una hembra infértil por naturaleza, constituye un defecto físico que rompe la exigencia de ser perfecta. Es que es un debate filosófico brutal. Claro. Como es un defecto invisible desde el exterior, hay un intenso debate. Un cisma, casi. Y por si fuera poco, para rematar a la pobre becerra del Golán, además le han encontrado últimamente algunos pelos que son un poco más claros de lo permitido. Así que su candidatura digamos que está pendiendo de un hilo. Tela. Lo que nos deja, por descarte, con la gran esperanza actual del Instituto del Templo. La tercera candidata, nacida en una granja del Valle del Jordán.
Según todas las fuentes, esta sí que parece burlarse de las leyes de Mendel y de la genética básica. Esta es la buena. Resulta que la madre es una vaca de color claro. El padre es un toro negro. Y, de alguna manera incomprensible, la becerra ha salido de un rojo cobrizo impecable. Un milagro estadístico. Sin crotales en las orejas, sin hermanos gemelos ocultos. Hasta ahora, perfecta. Es la candidata más pura que han tenido jamás. Pero el reloj no perdona a nadie. Tienen que lograr que esta becerra sobreviva sin rascarse contra una valla y hacerse una cicatriz sin querer, sin que de repente le crezcan 3 pelos negros en el lomo, hasta que cumpla los benditos 2 años. Ya. Y ojo, porque el Instituto del Templo no está simplemente sentado de brazos cruzados tomando un café esperando a ver si a la vaca le sale una cana o no. El nivel de preparación logística paralela que tienen es una barbaridad. Es un proyecto a gran escala. Ya tienen a los sacerdotes listos. Y escucha esto, que a mí me dejó loca. No buscaron sacerdotes adultos normales y los sometieron a un proceso de purificación. Que va, han criado a 9 niños de linaje sacerdotal comprobado por ADN, en un aislamiento ritual absoluto desde que nacieron. Madre mía. Nacieron en casa, nada de hospitales, para evitar que hubiera alguien muriendo en la habitación de al lado. Y en su vida han pisado un cementerio. Son, literalmente, seres humanos que han sido mantenidos en una especie de burbuja de pureza ritual durante años, solo y exclusivamente para este posible momento. Exacto. Y además a esto se le suma un esfuerzo formativo masivo en toda la sociedad. Han llegado a inscribir a unas 150.000 personas en Israel en programas de formación para instruirles sobre cómo es el servicio del templo. Sí, he leído incluso que usan gafas de realidad virtual para ensayar los recorridos de los sacerdotes y los sacrificios, o sea, para no contaminarse en el mundo real. Es el choque frontal del texto del siglo I con el metaverso. Es alucinante. Pero a ver, pongamos un poco los pies en la tierra, porque aquí hay un elefante en la habitación gigantesco. Supongamos que tienen la vaca perfecta del Valle del Jordán. Tienen a los sacerdotes burbuja preparados, con sus gafas de realidad virtual. Tienen la leña, todo. Vamos a encender la hoguera. Pero ¿dónde la encienden exactamente? Esa es la clave. Porque si la encienden donde dice la tradición que hay que encenderla, puede que arda todo Oriente Medio. Claro, y así pasamos directamente del microscopio biológico al polvorín geopolítico más inestable de la Tierra. A ver, la ley dicta que el sacrificio de la vaca roja debe hacerse, cito textualmente, fuera del campamento. Vale. Y eso concretamente es en el Monte de los Olivos, pero el requisito espacial clave, el más problemático, es que el sacerdote, mientras salpica la sangre de la vaca, debe tener contacto visual directo con la entrada del lugar santísimo del templo. Ya. Y para quien nos esté escuchando y a lo mejor no tenga un mapa de Jerusalén en la cabeza ahora mismo, vamos a visualizarlo. El Monte de los Olivos está en una colina. Miras a través del Valle de Cedrón hacia el Monte del Templo. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, cuando miras hacia allí, no ves precisamente el pórtico de un templo judío antiguo. ¿Qué va? Lo que ves, dominando todo el horizonte, es la famosísima cúpula dorada de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, que recordemos es el tercer lugar más sagrado para todo el mundo islámico. Para llevar a cabo el ritual de la vaca e iniciar la cuenta atrás para reconstruir un templo judío en ese exacto metro cuadrado, tienes que alterar por fuerza el status quo de la explanada de las mezquitas. Y eso son palabras mayores. No es un problema de arqueología, de unos tipos excavando ruinas. Es una declaración de guerra potencial. Fíjate en lo frágil que es todo esto. Solo las visitas recientes del ministro israelí Itamar Ben-Gvir, paseando por el complejo de las mezquitas, han provocado condenas en cadena y una escalada de tensión diplomática a nivel mundial enorme. Sí, lo hemos visto en las noticias. Y en este ambiente tan hiperinflamable, pues la desinformación es como echarle gasolina directamente al fuego. Las fuentes mencionan un incidente increíble que ocurrió el 1 de julio, del que de hecho se hizo eco el canal Sefarad. Resulta que el Instituto del Templo decidió hacer un ensayo general de la quema. Un simulacro. Eso es. Fueron a la antigua ubicación de Shiloh, que está muy lejos de Jerusalén, y usaron una de las vacas que ya habían descartado. Simplemente para medir los tiempos de combustión de la carne, probar qué tal ardía la leña y practicar la logística del evento. Vamos, un ensayo teatral sin ningún tipo de valor religioso ni oficial. Pero claro, en la era de los smartphones, la verdad no importa tanto como la velocidad. Alguien sacó el móvil, grabó la hoguera y a la vaca quemándose. Y el vídeo se filtró en Internet totalmente descontextualizado. Como pasa siempre, vamos. Exacto. En cuestión de horas, la narrativa colapsó por completo.
Veías titulares en medios y redes sociales de todo el mundo gritando que Israel ya había sacrificado a la vaca roja en secreto y que los bulldozers estaban a punto de demoler las mezquitas. Se generó un pánico global absoluto por culpa de un simulacro irrelevante. Es que el mundo entero está vigilando este tema con lupa, algunos con esperanza y otros con auténtico terror. Y esto nos lleva a, para mí, la mayor paradoja teológica que he encontrado revisando los materiales. A ver si tú me lo explicas un poco mejor, porque a mí me estalla la cabeza con esto. A ver, dime. Yo entiendo perfectamente por qué el judaísmo rabínico quiere construir el templo. O sea, es lógico, es la culminación de su fe y es el requisito para la llegada de su Mesías judío. Pero, ¿qué pintan los cristianos en todo esto? Porque en las fuentes veíamos a tipos como Byron Stinson, de la organización tejana Buen Israel, invirtiendo literalmente fortunas en buscar vacas y enviarlas en avión a Israel. ¿Qué gana el cristianismo estadounidense ayudando a construir un templo judío? Pues mira, es el giro de guión más complejo de toda esta historia. Para entenderlo, hay que sumergirse en la escatología cristiana evangélica, su interpretación del fin de los tiempos. Muchos cristianos, basándose en el Nuevo Testamento, creen que el tercer templo es una pieza fundamental que debe existir obligatoriamente en el tablero antes de que Jesús, o Yeshua, regrese. Se apoyan en textos que dicen que será una casa de oración para todas las naciones. Vale, suena muy bonito, pero ojo, que si rascas un poco, resulta que no lo están construyendo solo para ir allí a rezar todos juntos en armonía. Tienen una motivación bastante más oscura detrás de esas donaciones. Ni tanto que sí. Si lees las cartas de Pablo, como Segunda de Tesalonicenses, o el libro de Daniel, o el Apocalipsis, la narrativa cristiana es que ese futuro templo será el escenario de la máxima profanación histórica. Creen que el anticristo, un líder global engañoso, posiblemente el mismo que consiga firmar un tratado de paz imposible en Jerusalén, pues traicionará ese pacto, irrumpirá en ese tercer templo, detendrá de golpe los sacrificios que los judíos habrán reanudado gracias a la vaca roja, y se sentará en el lugar santísimo para proclamarse Dios delante de todo el mundo. Es lo que ellos llaman la abominación desoladora. A ver, vamos a parar un segundo. ¿Me estás diciendo en serio que hay grupos cristianos financiando activamente la construcción del edificio sagrado, donde creen que se va a sentar el villano definitivo de la historia humana? Exactamente eso. Lo financian porque creen que es un paso intermedio doloroso, pero 100% necesario. Es el mecanismo indispensable para activar la gran tribulación final, que a su vez es lo que forzará el regreso victorioso de Cristo. ¡Qué locura! Te voy a proponer una analogía para visualizar esto un poco mejor, a ver si tiene sentido para ti. Venga. Es como si viéramos a dos equipos de carpinteros trabajando codo con codo, financiando y construyendo juntos un escenario de teatro gigantesco. El equipo judío ortodoxo está construyendo ese escenario porque creen que en cuanto se abra el telón, la obra va a ser un drama de salvación gloriosa con la llegada de su rey Mesías para traer la paz definitiva al mundo. Ya, y para seguir con tu analogía, que me parece muy buena, el equipo de carpinteros cristianos está ahí construyendo ese mismo escenario de madera, financiando los mismos clavos, sabiendo perfectamente que cuando se abra el telón, la primera obra que se va a representar es una película de terror psicológico absoluto dirigida por el anticristo. Exacto. Pero lo construyen igual, felices de la vida, porque saben que el héroe verdadero que ellos esperan solo va a aparecer en el último acto de esa misma obra, para salvar la situación. Es brutal la imagen. Y para terminar de complicar todavía más el escenario, tenemos a una tercera facción que está ahí sentada en el patio de butacas. La perspectiva de las raíces hebreas de la fe. Los análisis que aporta, por ejemplo, el canal Sefarat, nos muestran a un grupo que observa estrictamente la ley de Moisés, guarda el sábado, come kosher, pero reconoce a Yeshua, a Jesús, como el Mesías. Entonces, ¿qué opinan ellos de la vaca roja? Porque me consta que estos no están enviando dinero a Texas. No, para nada. Ellos están, usando tu misma metáfora, sentados en primera fila comiendo palomitas, observando el escenario, pero sin coger un martillo en ningún momento. Si conectamos esto con el panorama general, teológicamente coinciden con la escatología cristiana sobre esa línea temporal del anticristo o antimesías y esa futura abominación en el templo. Vale. Pero marcan una línea roja innegociable respecto al judaísmo rabínico. Afirman rotundamente que el sacrificio físico de la vaca roja y sus cenizas son algo completamente obsoleto hoy en día. Claro, porque para ellos el sacrificio definitivo, el que vale de verdad, ya ocurrió hace 2000 años en una cruz, ¿no? Esa es la clave de todo su argumento. Para las raíces hebreas y el judaísmo mesiánico, el verdadero y único Cordero perfecto fue Yeshua.
Si lees su interpretación del Nuevo Testamento, por ejemplo el libro de Hebreos o la carta a los Romanos capítulo 11, que dice literalmente, «De Sión vendrá el libertador», la tesis es clarísima. La sangre derramada de Yeshua trasciende y anula cualquier ritual de la ley mosaica. Ya. Es una purificación espiritual irrevocable y definitiva. Volver a matar a un animal para intentar limpiar pecados o impurezas sería, desde su óptica, casi como un insulto a ese sacrificio supremo que ya se hizo. Por lo tanto, no necesitan un templo de piedra ni cenizas mezcladas con agua. Tiene toda la lógica desde su punto de vista. Pero aquí es donde entra la paradoja que a mí me resulta más fascinante de todas. Si creen que el ritual de la vaca no tiene ninguna validez espiritual real para ellos, ¿por qué están tan obsesionados estudiando cada pelo de la becerra del Valle del Jordán? O sea, ¿por qué les importa tanto? Pues porque no lo ven como un medio de salvación, lo ven como la manecilla de un reloj profético. Observan toda esta búsqueda de la vaca roja como la prueba empírica, palpable, de que el mundo se encamina a toda velocidad hacia ese clímax final del que hablábamos. Ah, entiendo. De hecho, las fuentes de este grupo lo describen usando mucho la palabra crisol. Ven la inminente tribulación, el engaño del falso Mesías y el conflicto bélico que rodeará ese templo como un horno purificador para la humanidad. Creen que será una época de presión tan insoportable que terminará abriendo los ojos de muchos, forzándolos a reconocer al que ellos consideran el Mesías verdadero. Es una visión donde el desastre inminente es el catalizador absolutamente necesario para la victoria definitiva. ¡Qué fuerte! O sea, las tres visiones que hemos analizado, la rabínica, la evangélica y la de las raíces hebreas, orbitan alrededor de una simple becerra que está pastando tranquilamente hoy en una granja cerca del río Jordán, pero cada grupo proyecta sobre ella un desenlace completamente distinto del fin del mundo. Es un fenómeno sociológico sin igual. Y esto me lleva a la conclusión final, al gran por qué todo este tema importa realmente. Porque alguien que nos escuche podría pensar, mira, yo soy ateo, vivo a miles de kilómetros de Jerusalén, las profecías me dan exactamente igual. ¿Por qué me tiene que importar el color del pelo de una vaca que no he visto en mi vida? Pues te tiene que importar y mucho, porque esto no es mitología abstracta recluida en un museo polvoriento. La fe humana, esté uno de acuerdo con ella o le parezca una locura, es el motor más potente de la historia de la humanidad. Sin duda. Las creencias escatológicas sobre esta vaca, hoy en 2026, están dirigiendo el flujo de capitales transnacionales, están movilizando a decenas de miles de personas en entrenamientos reales para el templo, y sobre todo, están presionando directamente la falla tectónica política más sensible de todo el planeta. Lo visual concreto hacia la explanada de las mezquitas podría ser el detonante real que desate un conflicto regional o global incontrolable. ¿Te das cuenta de que la profecía bíblica está hackeando la geopolítica del siglo XXI? Y el reloj genético sigue su curso, no se detiene. Ahora mismo, mientras hablamos tú y yo, el mundo entero contiene la respiración, consciente o inconscientemente, esperando a ver si el equipo veterinario y rabínico logra que esa becerra cruce la línea de meta de los 2 años sin un solo rasguño y sin que le crezca un folículo del color equivocado. Es un nivel de tensión absurdo. Pues mira, para cerrar, quiero dejar una última reflexión rondando en la cabeza de quienes nos escuchan hoy. Vamos a imaginarnos el escenario límite. A ver. Supongamos que, en unos meses, el Instituto del Templo sale al mundo, da una rueda de prensa y dice, la tenemos. La 10ª vaca roja es perfecta, ha pasado todos los controles halágicos habidos y por haber, tienen a los sacerdotes puros preparados, tienen las cenizas teóricas a su alcance. Vale. Pero el clima político global, las presiones del Consejo de Seguridad, de la ONU, la intransigencia militar tremenda en la zona, pues saben que sea absolutamente inviable e imposible encender la pira o poner un solo ladrillo en el monte del templo sin iniciar una guerra devastadora a gran escala. Llegados a ese embudo histórico sin salida, ¿esperará la fe, con infinita paciencia como lo ha hecho durante 20 siglos, a que ocurra un milagro literal de intervención divina que despeje el camino pacíficamente? Esa es la gran pregunta. ¿O habrá quienes, teniendo la herramienta de purificación física y palpable pastando delante de sus propios ojos, sientan una tentación irresistible? La tentación de no esperar al milagro, sino de forzar la mano de la historia, de encender la chispa por su cuenta, cueste lo que cueste, para hacerle sitio a la profecía a base de martillazos. Hay una línea aterradoramente fina entre esperar la voluntad divina y decidir fabricarla. Fíjate. Y pensar que todo este peso inmenso descansa, literalmente, sobre la posibilidad de que a una simple vaca le salga una cana. Es un vértigo histórico tremendo.
Una frontera donde la fe y la política global están jugando a la ruleta rusa. Sin duda alguna, nosotros estaremos aquí observando cada movimiento milimétrico muy de cerca.